puede hacer dentro del matrimonio el sexo. Pero ojo, y dice lo que Dios unió. Y cuando Dios los une, entonces, que nadie los separe. Pero viene la pregunta, señor cura, ¿y cómo va a venir Dios a unirlos? ¿Y no será que Dios une a la pareja que vive rejuntados? Pues no. ¿Por qué no? Porque Dios ha dejado sus ministros para que en nombre de Dios, con la autoridad de Dios, sean los pastores que guíen al pueblo por el camino que Dios manda, los alimente y los cuide. Si ustedes ven el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 36, van a captar cuando Jesucristo le da dolor de ver a un pueblo que andaba como ovejas sin pastor. Escuchen. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesucristo vio un problema, vio a una comunidad que andaba como oveja, que no tenía quien la cuidara, quien la alimentara, quien la protegiera, como oveja sin pastor. Hacía falta una cabeza, un dirigente, un jefe, un guía. Y Jesús sintió compasión. Ahora capten, pongan la lupa y háganle zoom, que cuando Jesús ve esa necesidad en el pueblo, es cuando toma la determinación de nombrar a sus apóstoles con autoridad que Él le da para poder representarlo a Él en medio del pueblo. Cáctenlo. Ahí estamos en el 9. Pase al 10.1. Escuchen. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Cuando vio que andaban como ovejas sin pastor el pueblo, llamó a 12. No llamó a 13, ni a 14, ni a 15. Y no dijo, el que le dé la gana, el que quiera. El que agarre la Biblia y se nombre pastor, ese. No. Llamó a los que Él quiso, llamó a 12. No es el que quiera, es el que Jesús llame. Llamó a 12. Y atención. Les dio autoridad. Subrayen eso. ¿Qué le dio? Les dio autoridad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero es que va a venir Dios a unirlo. No. Ahí están los apóstoles que Él llamó y les dio autoridad. ¿Por qué hoy, cómo que se llama? José Ángel. ¿Y esta muchachita cómo se llama? Jeris. ¿Por qué no se están casando allá con el borrachito del pueblo? ¿O por qué no se están casando allá con el vecino? ¿O por qué no se están casando con el bodeguero? ¿O con el panadero? ¿O con el lechero? Sencillo, porque ellos no tienen autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? Que Jesús los haya llamado y les haya dado esa autoridad, ese encargo. ¿Por qué tiene que ser ante el sacerdote? Porque el sacerdote tiene la autoridad. ¿Por qué no puede ser ante los pastores protestantes? ¿Por qué no? Porque ellos no tienen ninguna autoridad, ningún poder de ese que Dios le dio a los apóstoles dentro de la iglesia. Ellos no tienen esa autoridad. ¿Y cómo sabemos que ellos no tienen esa autoridad? Y si no tienen esa autoridad, ¿por qué casan los protestantes? Esos que se llaman pastores y no tienen autoridad. ¿Por qué casan? Porque hay gente tonta que les cree. Pero no tienen autoridad. Hacen una obra de teatro y terminan diciéndole a la gente, bueno, este matrimonio no vale, el que vale es el matrimonio por lo civil. No. Es el matrimonio no por lo civil. Matrimonio ante aquello que Jesús le dio autoridad. ¿Y cómo sabemos que estos protestantes no tienen autoridad? Otra vez, repita. ¿Y les dio? Les dio autoridad. Les dio autoridad. Y ahora miren cuando dice, y lo llamó, y el
Y comienza a decir, y el primero de todos, adivinen quién era. A ver, en el versículo siguiente, vamos a ver, escuchen. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Son estos. ¿Cómo sabemos que no eran los protestantes? Atención, porque en la iglesia de Cristo, la que Él fundó y le dio autoridad, hay un apóstol que va a dirigir, a guiar a los demás. Es el primero, la primacía se llama de Pedro. Escuchen. Primero, Simón, llamado Pedro. En la iglesia que Jesús dejó, con los ministros que tienen autoridad, dice la Biblia que allí está la primacía. Primacía significa primero. ¿Otra vez? Primero, Simón, llamado Pedro. Dentro de los apóstoles que Él le dejó la autoridad de representarlos a Él en el mundo, está primero Pedro. Pregunto, ¿los protestantes tienen esa primacía? ¿Tienen a Pedro como primero? No. ¿Qué dicen de Pedro? Es la bestia, el anticristo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Y dicen que son cristianos. ¿Qué cristianos? ¿De qué? Los cristianos creemos que Cristo, cuando vio que el pueblo andaba como ovejas sin pastor, llamó a 12 y entre ellos escogió primero Pedro. Y le dio la autoridad para que lo representaran a él. Y luego, ¿cómo se transmitía esa autoridad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo se transmitía esa autoridad? Por allá estaban los apóstoles y hubo un sinvergüenza que quería tener esa autoridad. Y como tenía plata, dijo, voy a comprar esa autoridad. ¿Y se la vendieron? No. La Biblia expresa cómo se adquiere esa autoridad. Después de que los apóstoles van muriendo, ¿cómo se transmite esa autoridad? Hasta llegar hoy a un sacerdote que tiene autoridad y lo va en nombre de Dios a casar, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Escuchen. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... Aquí está. Vean el retrato. Imposición de mano, no de cualquier tonto, no del lechero ni del panadero. Al ver Simón, que por la imposición de las manos... ¿de quién? De los apóstoles. Que quede claro, la imposición de manos de los apóstoles, cosa que los protestantes no aceptan, no creen, no tienen. Por tanto, cualquier tonto impone mano a los protestantes, porque no saben que la imposición de mano para dar la autoridad, el poder que Cristo le dio a los apóstoles, eso está en la iglesia de Cristo. Y desde el comienzo, a través de la imposición de mano de los apóstoles, ¿qué se transmitía? Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, ¿les pareció bien tener esa autoridad? Danme también a mí este poder. Quería ese poder, quería esa autoridad, quería hacer lo que hacían los apóstoles. Dame a mí también ese poder, poder casar, poder celebrar, poder hacer lo que hace un sacerdote. Dame a mí también ese poder, imponerle las manos a otro y que siga la sucesión apostólica. Deme a mí también ese poder, otra vez. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ellos pensaban que era así algo de juguete. ¿Qué le dijo Pedro o Pablo, yo no sé quién? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios. Es un don de Dios. Llamó a los que Él quiso y le dio autoridad. Eso es un don. Que yo sea sacerdote. Estoy en mi pueblo. Ustedes me conocen. Que yo sea sacerdote en medio de tantos hombres que hay en Puerto Nuevo. Eso es un don de Dios. No soy el mejor. No soy el más santo. Pero Dios me dio ese don. ¿Qué vamos a hacer? Podía hacerlo el compadrito. Podía hacerlo cualquier otra persona. Pero Dios me dio ese don que no se compra con dinero. Y Dios quiso que fuera yo. Entonces, ha dado una autoridad, ¿para qué?
para que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice que al tener esa autoridad, ese poder, entonces los cristianos han de verlo con fe y saber que están frente a un embajador de Cristo. Pongan cuidado. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿No les parece un caché? Lo que hay en la Iglesia Católica es un caché, cosa que no hay en los protestantes. En la Iglesia Católica hay embajadores de Cristo. Y en los protestantes, embajadores de Petronilo y de Pánfilo. Pero no de Cristo, porque no tienen la autoridad y no tienen la imposición de manos de los apóstoles para transmitir esa autoridad, ese poder que Simón quería